Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Oramos agradecidos por todas las cosas que tú haces en nuestras vidas, Señor. Por todas las bendiciones, Señor. Incluso por todas las tribulaciones por las que nos haces pasar, Señor. Porque sabemos que a través de ello tú nos fortaleces, Padre Celestial. Oro agradecido por este tiempo, Señor, y pido la unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor. Queremos estar sensibles a escuchar tu voz y tu dirección, Señor. Así que yo oro para que quites cualquier distracción también, Señor, durante este tiempo y que podamos concentrarnos en escuchar de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Venimos viendo la vida de el discípulo Esteban, ¿no? Y cómo Esteban murió, ¿no? Esteban es al que consideramos el primer mártir del cristianismo, ¿no? Este hermano en Cristo, si recordamos, fue acusado falsamente de blasfemar, ¿no? De hablar mal de Dios, de decir cosas que no eran bíblicas, lo cual no es cierto. Fue juzgado injustamente por el Sanedrín, ¿no? Este grupo de líderes judíos, incluyendo el sacerdote. Fue juzgado injustamente para luego abalanzarse contra él y sacarlo a empellones, ¿no? Sacarlo a empujones a la calle para luego apedrearlo hasta matarlo, ¿no? Realmente fue un asesinato. Pero lo más resaltante de todo esto es que Esteban, antes de morir, dijo estas célebres palabras: ya verán, me voy a vengar de ustedes. ¿Fue eso lo que dijo? Esteban dijo: Señor, y fue una oración de él: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y este es un testimonio impactante de la gracia y el perdón en medio del sufrimiento. Y pregunto, ¿cuántos de nosotros podríamos decir esto en medio de la persecución? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir cuando alguien nos ofende, cuando alguien se burla de nosotros, cuando alguien de repente hasta físicamente nos golpea, nos estafa, nos miente, y que nosotros podamos decir: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, perdónalos. Esteban, como un fiel seguidor de Cristo, imitó lo que su maestro dijo. Acordémonos, iglesia, que como cristianos somos seguidores de Cristo y por lo tanto somos imitadores de Él. Y podemos decir: bueno, pero Él fue Cristo, yo no soy Cristo. Hey, tenemos el poder de su Espíritu Santo en nosotros para poder hacer, valga la redundancia, lo mismo que hizo Cristo. Es más, Él nos dijo: yo me voy y les voy a dejar el poder del Espíritu Santo para que ustedes hagan cosas aún mayores que las que yo he hecho. O sea, no podemos decir: no, porque Cristo lo hizo, pero yo no soy Cristo. Sí podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo si tenemos el poder del Espíritu Santo. Y si lo hemos recibido, lo tenemos. Esteban fue consciente de eso. Esteban fue un seguidor de Cristo y por lo tanto imitó lo que su maestro dijo cuando estuvo en la cruz. ¿Se acuerdan antes de morir qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque son ignorantes de la palabra. Padre, perdónalos porque no te conocen, no tienen una relación personal contigo, por eso actúan así. Porque están guiados por el enemigo. Esteban, a pesar de todo el sufrimiento que estaba viviendo en ese momento, su corazón estaba lleno de compasión por aquellos
que lo estaban atacando, por aquellos que en ese momento estaban arrojándole piedras, rocas, gritándole, insultándole. Luego dice el texto que en la última parte que los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. O sea, prácticamente encargaron su ropa, ¿no? Lo que él vestía, se lo encargaron a Saulo. Y este Saulo obviamente agarró todo lo que le dieron, ¿no? Pero esto me hace pensar que cuando lo estaban apedreando, Esteban estaba desnudo. Como decimos acá, Esteban estaba calato. Entonces, no solo sufrió el dolor y el sufrimiento de ser apedreado, sino también sufrió la humillación de la desnudez. Luego dicen los capítulos 8, el capítulo 8 en el versículo 1, y aquí empezamos el capítulo. Y Saulo estaba allí. Miren, el autor vuelve a repetir, y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Y si estás tomando nota, punto número 1, la persecución obliga a los cristianos a propagar el evangelio. Dios no desperdicia nada. El texto dice, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. O sea, no solamente estaba agarrando las cosas de Esteban, sino también estaba aprobando, de acuerdo con la multitud, de que lo apedrearan y lo mataran. Este fariseo, que se había propuesto eliminar a todos los cristianos de la faz de la tierra, estaba ahí, disfrutando de esa escena desgarradora. Saulo. Interesante que el autor mencione a Saulo una vez más. O sea, lo menciona 2 veces, entre el 7 y el 8. Primero sosteniendo la ropa de Esteban, mientras lo apedreaban, y ahora afirmando que él estaba de acuerdo con que mataran a Esteban. Y me quiero detener un ratito aquí para resaltar lo que el autor está tratando de mostrarnos al mencionar a Saulo 2 veces. No por nada el autor lo menciona 2 veces. Y lo que está haciendo es prepararnos, iglesia, prepararnos para ver la transformación de este fariseo llamado Saulo, o sea, un antes y después, un hombre que antes perseguía a los cristianos para arrestarlos y matarlos, con la firme creencia, miren bien, con la firme creencia de que con ello estaba agradando a Dios. O sea, él creía que lo que estaba haciendo agradaba a Dios. Un antes y un después. ¿Quién me puede decir aquí que no ha tenido un antes y un después? Antes era así, antes de ser cristiano, y ahora soy así como cristiano. Que ha habido un cambio, que ha habido una verdadera transformación. Entonces, vemos a Saulo persiguiendo a los cristianos, ¿no? Pero después el autor nos muestra cómo este Saulo se convierte en el apóstol Pablo, un hombre que seguía persiguiendo a los cristianos, pero esta vez para salvarlos. ¿Se dan cuenta la diferencia? Así que, de repente tú te estás preguntando, ¿cómo Dios me puede querer? ¿Cómo Dios me puede perdonar? ¿Cómo Dios se puede fijar en mí si supiera lo malo que yo he sido y sigo siendo? Pues déjame decirte que Dios lo sabe. Él es omnisciente, Él lo sabe todo.
Y así como salvó a Pablo, te puede salvar a ti. Solo tienes que reconocerlo, así como Pablo lo hizo. Lo podemos ver en Hechos 9, del 3 al 6, que dice, lo voy a resumir, ¿no? Pero en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, estamos hablando de Saulo, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, ¿saben quién también oía una voz y no la reconocía? Samuel, cuando estaba niño en el templo. El Señor lo llamó 2 veces. A la tercera vez recién lo reconoció. Él cayó al suelo, dice, y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, gritó él. Preguntó, yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Como podemos ver aquí, Pablo tuvo un encuentro con Jesús, pero todavía no sabía quién era él. Sin embargo, al escuchar su voz, inmediatamente lo reconoció como el Señor. Cuando dijo, ¿quién eres, Señor? Él hubiera podido decir, bueno, ¿quién eres tú? ¿De dónde sale esa voz? ¿Qué te pasa? ¿Quién me está hablando? Pero él dijo, ¿quién eres, Señor? No sabía exactamente quién era, y por eso el Señor le responde, yo soy Jesús. Eso fue suficiente para su transformación. Esto nos muestra, iglesia, que muchas veces rechazamos a Jesús por ignorancia, porque no lo conocemos, porque nunca han escuchado su voz. ¿Recuerdan al ladrón en la cruz? En Lucas 23, del 39 al 43, ¿qué dice? Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo porque pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este en cambio no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús, acuérdate de mí. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo el ladrón? Lo reconoció como el Mesías, lo reconoció como su Salvador al decir, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Para entender mejor esto debemos saber que el nombre de Jesús significa Yahweh salva o Yahvé es la salvación. Traducido al hebreo y al arameo el nombre es Yeshua. Es más, el libro de Filipenses 2 del 9 al 10 nos dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Pablo se dio cuenta que estaba peleando con el enemigo equivocado. Pablo se dio cuenta que estaba peleando contra el nombre que está sobre todo nombre, Jesús. Y no le quedó más remedio que rendirse y entregar su vida a Él. Y la pregunta quizás sea, ¿estás tú dispuesto a entregar tu vida a Él? Realmente, vuelvo a repetir, ¿estás tú dispuesto a entregar toda tu vida a Él? No una parte, toda. Porque muchas veces decimos, bueno, Señor, sí, te voy a entregar esto, te voy a entregar aquello, te voy a entregar lo otro, pero ¿sabes qué? El traguito, la chupadera, no, eso sí que no, porque no soy alcohólico, solamente tomo un día sí, el otro también. Así que eso no te voy a entregar. Y las chicas, tampoco, eso no te voy a entregar porque, no pues, pero lo demás sí. No. O entregas todo o no entregas nada, porque Dios no quiere personas tibias. ¿Qué dice la palabra en Apocalipsis? Si eres tibio, te vomitaré.
Imagínense que están mordiendo un pedazo de carne que está podrida y se la pasan y después la vomitan. Porque está mal, no está bien, eso está podrido. Espiritualmente hablando estamos podridos y somos tibios. Tenemos que ser fríos o calientes. Y en este caso, como cristianos, debemos ser calientes para el Señor. Debemos entregarle todo. Debemos agradecerle por todo. La palabra nos dice, den gracias a Dios por todo, en el libro de Tesalonicenses. Y la palabra por todo es por todo. No hay nada por lo que no debamos agradecer. Por lo que tú crees que es bueno y malo, dale gracias al Señor. Porque Él tiene un plan y un propósito con todo esto para con tu vida. Y Él quiere hacer cosas grandes contigo, pero en la medida que tú no te lo permitas, en la medida que tú no te dejes, en la medida que te quejes, en la medida que no agradezcas al Señor lo que está haciendo contigo, nunca vas a ver la bendición. Vemos que el autor menciona a Saulo 2 veces antes de su conversión, porque a través de estos eventos que él presencia, a través del testimonio de Esteban y quizás de otros que no se mencionan en la Biblia, Dios empezó a trabajar en él y él se rindió a Dios totalmente. Y lo más interesante es que a partir de su conversión, él no miró atrás. Él no dijo, mira, yo he sido antes así, mira que yo antes he tenido plata, o mira que mi papá ha sido esto o ha sido lo otro, o mira que esto, o que yo tengo esto, que tengo lo otro, que yo estudié esto, que yo estudié... ¿No? O que estaría ganando más aquí, o que estaría haciendo esto en lugar de hacer lo otro. El Señor te llamó. El Señor llamó a Pablo con un propósito. Y en ese momento no le iba a revelar todo lo que iba a hacer con él. Lo iba a hacer poco a poco. El libro de Lucas 9:62, no lo tengo en la pantalla, pero se me acaba de venir a la mente, porque es un versículo que a mí me ha ayudado mucho. Lucas 9:62 dice, aquel que pone las manos en el arado y mira para atrás, no es digno del reino de los cielos. ¿Escucharon bien? Aquel que pone las manos en el arado y mira para atrás, no es digno del reino de los cielos. Aquellos que se dedican a la agricultura saben muy bien de lo que estoy hablando. Si tú estás arando una tierra con tus 2 bueyes, ¿no? O con un buey, no sé cómo es. Y miras para atrás, la zanja te va a salir en zigzag, ¿no? Tienes que mirar al frente. Aquel que mira para atrás no es apto para el reino de Dios, dice en una versión. Pablo estaba consciente de eso cuando aceptó el reto, cuando aceptó el llamado. Dios empezó a suavizar su corazón de piedra hasta convertirlo en un corazón de carne para que él pudiera estar listo para reconocerlo, aceptarlo y confesar con su boca que Jesús es su Señor y Salvador. Porque es fácil decirlo que hacerlo. Y dice el libro de Romanos 10, del 9 al 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificados, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y una vez que lo confiesas con la boca, Dios ya te escuchó y va a tomar cuenta de eso. Pablo hizo esa confesión al llamarlo y reconocerlo como el Señor, cuando preguntó, ¿quién eres, Señor? Y a partir de ese momento su vida fue transformada para siempre. Luego dice el texto que aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Esta fue la primera persecución de los cristianos como grupo. Los apóstoles sí antes habían sido arrestados, azotados y perseguidos de forma individual, pero aquí cada creyente fue amenazado con violencia y muerte. Aquí cada creyente fue perseguido para ser muerto. Iglesia, lo estamos viviendo en Siria en estos momentos, donde más de 80,000 cristianos están siendo
muertos, disparados, como si fueran cualquier cosa. Más de 80,000 cristianos los están matando. Y encima les pasan el carro por encima. Y encima se burlan de ellos. Les pegan, les dan duro y los matan. Y ellos, ninguno de ellos niega a Jesucristo. Ninguno de ellos dice, ¿sabes qué? No me mates, yo ya no soy cristiano, ahora voy a ser musulmán. No. Ellos aceptan la muerte como una bendición. Estamos viviendo tiempos de persecución y debemos dar gracias a Dios que aquí todavía no pasa eso. Pero algún día puede pasar. Y cuando ese momento llegue y tenga la pistola al frente, ¿qué vas a decir? ¿Mátame? ¿O vas a decir, no, mira, ¿sabes qué? Yo realmente no soy cristiano, la verdad es que me hago, yo voy a esa iglesita azul y blanco, pero la verdad es que, no, yo voy ahí porque, ¿sabes qué? Porque ahí están mis patas y la verdad que la paso bien, pero yo no soy cristiano. O vas a decir, sí, yo soy cristiano y soy capaz de morir por defender la fe y no voy a cambiar. Mátame, porque para mí es ganancia, como dijo Pablo. Aún así, déjenme decirles algo, la muerte de Esteban no fue en vano. No, al contrario, la muerte de Esteban hizo que los verdaderos cristianos salieran de su comodidad. Porque eso pasa muchas veces con nosotros los cristianos. No queremos salir de nuestra comodidad. Queremos estar ahí sentaditos viendo televisión sin hacer nada. Ya somos cristianos, el resto para tu tío Ernesto. No. Ahorita que acaban de escuchar, tenemos un viaje misionero a San Marcos. De repente muchos de ustedes han dicho, no, San Marcos no, es que por ahí me conocen y si me ven, ¿qué van a decir? Se van a dar cuenta que soy cristiano. No, yo que voy a estar predicando la palabra, no. O de repente tú dices, no, sí, yo quiero ir, voy a empezar a ahorrar desde ahorita. Ese debería ser el espíritu de cada uno de nosotros. Yo quiero ir, yo voy a hacer lo posible. 500 soles a veces me lo gasto en cualquier cosa, pero para empujar el reino de Dios, para poner mis tesoros en el cielo, yo voy. No sé cómo, pero yo voy. Señor, ayúdame, provéeme para que yo vaya a ese viaje misionero y sea un instrumento tuyo para empujar tu reino. Porque San Marcos también necesita de Jesús. Entonces, la muerte de Esteban hizo que los verdaderos cristianos salieran de su comodidad y fueran dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Tuvieron que salir, dejar sus casas, sus pertenencias, muchos hasta su familia. Y esto es importante de tener en cuenta, iglesia, que el Señor nos va a sacar de nuestra zona de comodidad para predicar su evangelio. Así que los cristianos salieron y cumplieron de esta manera con la profecía de Jesús, cuando Él dijo en Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo, serán mis testigos tanto en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Se estaba cumpliendo en ese momento la profecía. La semana pasada contamos la historia de Jim Elliot, no sé si se acuerdan, una historia que empezó un domingo 8 de enero de 1956, todavía no había nacido, cierto, nací en el 59, en las orillas de un río solitario muy dentro de la selva ecuatoriana, donde los nativos asesinaron a 5 misioneros quienes venían a contarles de Jesús. Para muchos esta muerte parecía una tragedia sin sentido. ¿Cómo es posible que los hayan matado? ¿Por qué se fueron? No se debieron ir. ¿No? Muchos solo podían ver a 5 jóvenes misioneros quienes tenían su carrera evangelística terminada demasiado pronto. O a los 5 viudas y a los hijos sin padre que dejaron. Pero Dios hizo una increíble obra a través de estos 5 hombres. Aún en sus muertes, ¿no? La bendición todavía resuena a través de personas como Elizabeth Elliot, la esposa de Jim Elliot. Una de las 5 mujeres cuyo esposo fue asesinado. Esta señora viaja por todo el mundo predicando la palabra a las mujeres, dando testimonio de lo que hizo su esposo.
etcétera, etcétera, cómo esta tribu se convirtió y ahora son tremendos cristianos, etcétera, etcétera. Así, de la misma manera, la muerte de Esteban puede parecer algo sin sentido a primera vista. Su joven ministerio evangelístico fue interrumpido repentinamente. Su ministerio también pareció terminar en fracaso. Aparentemente nadie fue llevado inmediatamente a la fe. Y todo lo que surgió fue más persecución contra la iglesia. Pero como siempre ha sido el caso, la sangre de los mártires se convirtió en la semilla de la iglesia. Y más adelante vamos a ver cómo Saulo se convierte en el apóstol Pablo. Una de las tantas semillas plantadas por Esteban que dio su fruto. El testimonio de Esteban, su muerte de Esteban, apedreado, fue visto por Pablo, por Saulo en ese momento. Y sin querer, Esteban plantó una semilla en el corazón de Saulo. Y es cierto, ahora entendemos que su muerte no fue en vano. Su muerte fue una serie de plantar, regar, abonar y cosechar. Pero el que ultimadamente la hace crecer es Dios. Y de repente en nuestra vida van a haber semillas que vamos a plantar cada uno de nosotros y no vamos a ver el fruto. Como Esteban no vio el fruto de Pablo y quizás de otras personas más. Y probablemente no vamos a ver los frutos. Pero eso no nos impide seguir plantando semillas. Pero sí algún día las vamos a ver en el cielo. Pero ¿cuántas veces te prediqué la palabra a ti? Y nada. Tengo años de años y nada. Y bueno, sí, pero ¿sabes qué? Vino otra persona y me habló y pasaba por una situación y recibí a Cristo. Y ahora estoy aquí en el cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que eso no nos impida de seguir plantando semillas. Como dijo el mismo Pablo en el libro de 1 Corintios 3, del 6 al 9, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque es quien hace crecer. Iglesia, somos sembradores de semillas. Nuestra labor es ir por el mundo sembrando la semilla de Cristo, la semilla del Evangelio. Y si no reciben a Cristo contigo, no importa, pero la semilla se plantó. Vendrá otro y la regará, vendrá otro y la abonará, vendrá otro y la podará. Pero al final el que va a hacer crecer esa semilla y dar fruto es nuestro Señor. Estos verdaderos cristianos de aquella época, forzados por la persecución contra la iglesia en Jerusalén, dirigida principalmente por Saulo, más tarde conocido como Pablo. Estos cristianos forzados por el miedo de ser arrestados y muertos, cumplieron la profecía al ser testigos de Jesús en Judea y Samaria y hasta en los confines de la tierra, como lo vamos a ver más adelante. Literalmente la mayor parte de los miembros de la iglesia de Jerusalén fueron esparcidos. Los perseguidores pensaban acabar con la iglesia y aunque parecía que la persecución había sembrado miedo y desánimo, Dios estaba orquestando su plan para expandir su mensaje. Imagínense, esa persecución Dios la tenía planeada para poder expandir su mensaje a otros lugares. Fue el mismo José el que dijo en Génesis, no sé si recuerdan, cuando fue finalmente revelado ante sus hermanos, Josué 50:20, dijo: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Los cristianos esparcidos pudieron plantar la semilla y mucha gente se salvó por esa expansión. Iglesia,
A menudo las dificultades que enfrentamos en nuestra vida cristiana pueden parecer derrotas. Puede que tú en este momento te sientas derrotado. ¿Sabes qué? Pero Dios tiene el control y puede usar incluso los momentos más oscuros para propagar su reino. Definitivamente la persecución obligó a los cristianos a propagar el Evangelio por todas partes. Pero esto también debe ser un ejemplo para nosotros, iglesia. ¿Cuál es el ejemplo? Que no debemos esperar ser perseguidos para propagar el Evangelio. Que no debemos esperar que vengan personas que nos persigan con pistolas, con machetes, para recién ir y huir a otro lado y predicar el Evangelio. Aprovechemos este tiempo para hacerlo mientras estamos aquí. Y que todavía no somos perseguidos. Para poder decir no somos machos, pero somos muchos. Cajabamba necesita el Evangelio más que nunca. El Evangelio tiene que avanzar y somos nosotros los cristianos el instrumento que Dios quiere usar para que eso suceda. No es solamente el pastor ni los líderes. Las ovejas no se reproducen con líderes, las ovejas se reproducen con otras ovejas. Y para que eso suceda, las ovejas tienen que ir y predicar el Evangelio. Leamos ahora los versículos del 2 al 4 que dicen: unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entraba de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los encarcelaba. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. ¿Se imaginan ese Saulo? Entraba en las casas y sacaba a la gente de ahí. Punto número 2, si estás tomando nota. La dispersión de los cristianos nos da una oportunidad para el Evangelio. Dice el texto, unos hombres piadosos. Parece ser que estos judíos sí estaban horrorizados por la muerte de Esteban, mostrándonos que no todos los judíos de aquel tiempo eran enemigos del cristianismo. No, muchos ya se habían convertido. Y luego dice que sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. No era para menos, iglesia. Estos judíos cristianos habían perdido a un hermano en Cristo, a un gran evangelista. Era una gran pérdida para la iglesia. Y por eso hicieron un gran duelo por él. En otra versión dice que lloraron por él. Sus hermanos lloraron desconsoladamente por Esteban. Y aunque sí fue una gran pérdida para la iglesia, escuchen bien, aunque sí fue una gran pérdida para la iglesia, para Esteban, a pesar de todo, fue ganancia. El mismo apóstol Pablo nos dice en el libro de Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si estás en Cristo, el morir es ganancia. Dice el texto que Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entraba de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los encarcelaba. Dice el texto que Saulo arrastraba. Esto denota que Saulo tenía un ejército, que él atacó cruelmente a cristianos, incluyendo a mujeres, dice el texto. No solo no excusó a las mujeres, sino que las buscó y logró la muerte de ellas también. Obviamente a este punto, Saulo todavía no se había convertido. Creo yo que todavía necesitaba ver y experimentar más testimonios. Y algo que podemos recalcar de este texto una vez más es que incluso las mujeres fueron esparcidas. ¿Qué nos enseña esto, iglesia? Esto nos enseña que aparte de los azotes y las prisiones, la fe de estos hermanos les costó también su hogar, su familia y su empleo. Algo que debió ser un testimonio más impactante para Saulo. El libro de Hebreos 10, del 32 al 34 nos dice: recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera.
También se compadecieron de los encarcelados y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían una mejor herencia y más permanente. Imagínense, les confiscaron los bienes, les quitaron las casas, les quitaron su familia. Sin embargo, ellos no se escondían ni se callaban, ellos seguían predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque sabían que tenían una herencia más grande, que era la eternidad en el cielo. Iglesia, la dispersión no es un retroceso, sino una expansión. Y los discípulos llevan el mensaje de Jesús más allá de Jerusalén, cumpliendo la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20, que dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Es una promesa de Dios, que si nosotros estamos predicando el Evangelio, que si nosotros vamos a ser discípulos, Él nos asegura que estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Iglesia, no estamos solos. A donde vayamos a predicar la palabra, a donde vayamos a hacer sus negocios, Él va a estar con nosotros, ténganlo por seguro. Dice el texto que los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Por donde quiera que iban. Aquí la palabra dispersado en el antiguo griego es diáspora, que tiene la idea de dispersar o esparcir en el sentido de plantar o sembrar semillas. ¿Se dan cuenta? Plantar, sembrar semillas. Ahora bien, los que habían sido dispersados a causa de la persecución que hubo con motivo del asesinato de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía. Podríamos decir los confines de la tierra, pero no hablando con nadie más la palabra, sino aquí con los judíos. En otras palabras, ellos plantaron o sembraron la semilla de la palabra solo a judíos. Lo vemos más adelante en Hechos 11, 19, que dice: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Esto fue el resultado de la persecución, iglesia. Unos predicaron la palabra a todo el mundo, otros se fueron directamente a los judíos, como otros se pueden ir directamente a los católicos, y otros se pueden ir a, etcétera, etcétera. Los discípulos esparcidos no fueron intimidados ni callados. Y si bien es cierto, no proclamaron la palabra en lugares públicos, no dejaron de sembrar la palabra en lugares privados, en los templos, en las sinagogas, para convertir almas y establecer congregaciones nuevas, iglesia. Hablando de plantar o sembrar semilla, recuerdo un pastor muy conocido, que incluso lo llegué a conocer. Este pastor todos los años iba a Alemania a proclamar el Evangelio en un estadio con una capacidad de hasta 15,000 personas. Y siempre que lo hacía, ese estadio estaba atiborrado de gente, y cuando llamaba a la gente a recibir a Cristo, bajaban en manadas, bajaban un montón de gente y recibía a Cristo. Hasta que un año fue a ese mismo estadio y solo llegaron 100 personas. Entonces él se negó a proclamar el Evangelio. Dijo: no, ¿cómo voy a proclamar el Evangelio aquí? Yo siempre estoy acostumbrado a estadios llenos. El organizador le dijo: o predicas o vas a la cárcel, porque estás faltando al contrato, tienes que predicar. Así que él, obligado, predicó. Y al final hizo el llamamiento. Y solo una persona pasó al frente y recibió a Cristo. Él, desilusionado, dijo: no regreso más a Alemania, se acabó, no más vuelvo a Alemania. Pasaron como 10 años y un día fue invitado a proclamar el Evangelio, pero no en un estadio, sino en una iglesia grande, de aproximadamente 10, 15,000 personas. Y aceptó, dijo: bueno, aquí hay 10, me voy.
después que fue presentado a la congregación y antes de predicar, el pastor lo para y le dice, le pregunta, ¿usted se acuerda de mí? Y el pastor le responde, no, realmente no me acuerdo de ti. Y él le dice, ¿usted se acuerda hace 10 años cuando predicaste en el estadio y había más o menos unas 100 personas y solamente una persona recibió a Cristo? Bueno, de eso sí me acuerdo. ¿Cómo me voy a olvidar de ese día? Pues quiero decirle que esa persona que recibió a Cristo fui yo. Esa única persona que ese día recibió a Cristo fui yo. Iglesia, nunca sabemos qué va a suceder con la semilla que plantamos. Puede que plantes una semilla y después ese hombre tenga una iglesia de 10, 15 mil personas. Puede que plantes una semilla y esa persona sea un misionero que va a ir por todo el mundo predicando la palabra. No sabemos, solo Dios sabe. Y a veces cuando enfrentamos pruebas, Dios nos permite ser dispersados para que podamos sembrar esa semilla del Evangelio en nuevos lugares, a nuevas personas, de distintas culturas, etnias y aún aquellos que parecen estar fuera de nuestro alcance. Porque quizás nunca sabremos lo que Dios va a hacer con esa semilla hasta que estemos en el cielo. Pero recordemos que Dios siempre tiene un plan y un propósito para con todos. El libro de Timoteo 2:4 nos dice, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Él quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos sean salvos, iglesia. Tu vecino, el que te molesta cada rato, Él quiere que sea salvo. El compañero de trabajo, tu jefe que tanto te friega, Él quiere que tu jefe sea salvo. Y para eso te ha puesto ahí. No solo para que ganes dinero, no solo para que trabajes, sino para que empujes su reino donde estés, para que seas la luz en medio de la oscuridad, para que seas la sal en ese lugar. Y muchas veces nos olvidamos del propósito que Dios tiene para con nosotros. Y nos concentramos solamente en hacer lo que el mundo quiere y no en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y por eso nos mueve, porque no nos quiere cómodos. Así que podemos ser como estos primeros cristianos, podemos compartir las buenas nuevas de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. La mayoría de las personas no viene a Jesús a través de un predicador profesional o un evangelista. Ellos vienen a Jesús a través de personas como tú y como yo. Así que definitivamente la dispersión de los cristianos nos da una oportunidad para predicar el Evangelio. Leamos los versículos del 5 al 7 que dicen, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Aquí nos vamos a quedar el día de hoy y vamos a reflexionar un poco en lo que acabamos de estudiar. Tenemos mucho todavía para exprimir de estos versículos, pero sí reconocer y darnos cuenta, iglesia, que Dios tiene un plan y un propósito para con cada uno de nosotros. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Y la pregunta es, ¿te vas a dejar usar por Dios? ¿O simplemente vas a subsistir en este mundo como un cristiano más que viene y calienta el asiento? ¿O vamos a hacer esa voz que Dios quiere que seamos y que vayamos por el mundo predicando la palabra? Dios nos ha puesto en ciertos trabajos, Dios nos ha puesto en ciertos negocios, en ciertos lugares. Si tú eres cristiano, no para que ganes dinero, fíjate. El Señor no te ha puesto ahí para ganar dinero. ¿Pero cómo? Si yo recibo mi salario, sí, pero esa es la añadidura. ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Además, Dios quiere dar un aumento. Quiere darte un aumento,
Pero como no estás empujando su reino, quizás no te lo va a dar. Porque Él quiere darte más. Él quiere bendecirte, no solamente económicamente, en todo orden de cosas. Pero Él quiere que primero recuerdes Mateo 6:33. Buscar primero su reino y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Te va bien en el negocio? Sí, probablemente porque estás empujando su reino en el negocio. ¿Te va bien en el trabajo? Probablemente porque estás empujando su reino en el trabajo. Para eso Dios te ha puesto ahí. No creas que te ha puesto ahí para otra cosa, no. Acuérdate, somos ciudadanos del cielo, ya no somos ciudadanos de este mundo. Nuestra nacionalidad, ya no somos peruanos. Ojo, somos del cielo, somos cristianos. Si alguien me pregunta a mí, ¿y tú de dónde eres? Yo soy de Cristo, yo soy del cielo. Me miran como bicho raro, pero es la verdad. Nuestra nacionalidad ya no está aquí, está en el cielo. Y estamos aquí para empujar el reino de Dios. Y si no lo estás haciendo, pregúntate, ¿por qué no lo estoy haciendo? De repente crees que no tienes las armas necesarias y las tienes. Porque si eres cristiano, Dios te ha dado el Espíritu Santo. Y esa es la arma principal que necesitas para predicar el Evangelio. Seamos personas que perseguimos a las personas para ser cristianos. No seamos personas que esperamos que la persona venga, hey, yo quiero ser cristiano, porque eso no va a pasar nunca. Tienes que ir, tener un propósito de hacerlo. No nos queda mucho tiempo, Jesucristo está pronto a venir. Y la pregunta es, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Haciendo qué? ¿Preocupados en las cosas de este mundo? Que no tiene nada de malo, pero no nos preocupamos de empujar su reino. Y después dice, ¿por qué fulano y mengano? Todos los días paso tiempo con él y él no es cristiano. Yo sí, pero él no. ¿Por qué será? ¿Por qué mis amigos íntimos no son cristianos? ¿Por qué mi familia no son cristianas? Por lo menos que yo pueda decir, yo ya le planté la semilla. Seguiré orando por él. Pero hagamos ese esfuerzo, iglesia. Hagamos ese propósito. Seamos proactivos en predicarle la palabra a cuanta persona sea. Lo peor que puede pasar es que te digan, no, no quiero. Ok. Pero no dejemos de hacerlo, iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Yo oro agradecido por tu palabra, Señor, que es poderosa y cambia vidas, Señor. Oro agradecido, Señor, por este libro de Hechos, Señor, que realmente nos enseña, Señor, a salir, a ir y a ser discípulos, Señor. Yo oro agradecido, Señor, porque sé que somos una iglesia que sale y predica la palabra, Señor. Pero debemos ser más proactivos, debemos tener un propósito de hacerlo con todas las personas que estén a nuestro lado. Y que también puedan ellos ver nuestro testimonio de cómo actuamos ante las circunstancias. Para que ellos puedan decir, sí, yo quiero seguir a Cristo. Yo veo la transformación de mi amigo, de mi familiar. Yo también quiero eso para mí. Yo veo la transformación en su matrimonio. Yo también quiero eso para mí. Yo veo cómo el Señor lo bendice. Yo también quiero ser bendecido. Seamos esa iglesia que buscamos primero el reino y su justicia, el reino de Dios y su justicia. Seamos esa iglesia activa que va y hace discípulos. Espíritu Santo, bautízanos con tu poder para poder hacerlo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.